están? Les damos la bienvenida a Hablemos de Justicia, un programa de conversación, de temas de contingencia, de reflexión, de asuntos que le interesan a la ciudadanía y que lo realizamos desde aquí, desde el Salón de Honor de la Corte Suprema en el Palacio de Tribunales. Quiero comenzar este programa entregándoles una cifra. Existen 2.300.000 personas en nuestro país que conviven. Son 1.150.000 familias que hoy tienen la posibilidad de sumarse o firmar el acuerdo de unión civil. Cambia el modelo, cambia el paradigma de la familia chilena. Por eso es interesante que conversemos de este tema. Estamos con la magistrada Claudia Miranda, jueza del Juzgado de Familia de Pudahuel. Magistrada, muchas gracias por venir a este programa. Jaime Parada, concejal de Providencia y activista gay, como me pidió que lo nombrara y lo presentara. Gracias, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y también con Alejandra Ram, doctora en Sociología y directora del Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales. Alejandra. Hola, Pablo. Muchas gracias por venir. Como siempre, queremos comenzar este programa con una nota introductoria para que nos pongamos en contexto y luego conversemos de varios temas. Según un estudio de la empresa Dimark, en la actualidad 2.300.000 chilenos conviven. Esta cifra no solo incluye a quienes han descartado la opción de casarse, sino también a aquellas personas que hasta ahora estaban impedidas por la normativa para hacerlo. En ambos casos, la promulgación del acuerdo de unión civil otorgó validez legal a las relaciones de parejas hetero y homosexuales y reconoció un nuevo concepto de familia con la creación del Estado civil tipificado como conviviente. No encuentro que sea un problema para el desarrollo de alguien, un niño, algo así. Incluso yo encuentro que ellos pueden ser mejores papás que una pareja heterosexual, entonces le pueden entregar igual o mucho más cariño o amor a una persona que quizás nunca la va a tener o no la tiene. Yo soy de matrimonio en realidad, no soy como de convivencia ni nada, entonces no estoy ni siquiera muy en acuerdo con la unión civil, ¿cachai? Independiente de que uno tenga una pareja ya, ok, pues yo siento que el hecho de tener una formalidad que es el matrimonio le da más seriedad ante muchas cosas. Yo creo que cada persona tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida y nadie puede ni debe criticar ni pretender que las personas vivan de acuerdo a nuestros propios principios. Pese a que esta iniciativa ya contaba con un respaldo evidenciado en encuestas y multitudinarias marchas, pasaron 4 años antes que el acuerdo de unión civil fuera aprobado en el Congreso. Un debate no exento de polémicas debido a las implicancias históricas, sociales y jurídicas que conlleva el reconocimiento del Estado a parejas homosexuales. Entre ellas la relación de parentesco entre familiares y convivientes, la sucesión de bienes y el cuidado personal de los hijos en caso de muerte. A pesar del avance en materia de igualdad, los expertos y la comunidad LGTB, sigla que abarca a las organizaciones de diversidad sexual, consideran que la gran deuda de la UC es no atender las materias de filiación ni la adopción homoparental. En este contexto destaca el histórico fallo del primer juzgado de familia, que otorgó la tuición de una niña a la pareja lesbiana de su madre biológica, luego que esta última falleciera, un fallo que se adelanta incluso a la legislación. La idea es que entremos inmediatamente al área chica, magistrada, y que usted nos cuente cómo cambia en cuanto a derechos y a deberes este nuevo escenario para aquellas personas que deseen sumarse a este acuerdo de unión civil. A ver, lo primero decir que la ley va a comenzar a regir ahora en octubre del presente año y todas las materias que abarca esta nueva ley corresponden a los tribunales de familia. Quienes van a poder celebrar este contrato, porque así lo define la ley, son tanto parejas homosexuales como heterosexuales, como salía en la nota. En cuanto a los derechos que se establecen en la ley, la verdad es que ahí vamos a poder seguir debatiendo con mis colegas acá. La verdad es que cuando se establecen los derechos respecto de estas uniones civiles, la ley se limita a señalar en forma muy escueta que van a poder vivir juntos, que va a haber una cohabitación. En cuanto a los derechos y deberes, se habla de la ayuda mutua y no especifica mayormente. Hay una serie de derechos que sí se contemplan para el matrimonio y que no están desarrollados en la normativa que nosotros estamos viendo, que es el acuerdo de unión civil. Eso por una parte. En cuanto a los derechos sucesorios, me parece que ahí sí hay un reconocimiento importante respecto de la pareja civil que queda viuda, y que tengo que aclarar que no queda viuda, porque el acuerdo de unión civil señala que cuando se acaba este acuerdo o este contrato, lo cierto es que uno recupera el estado civil anterior. Por lo tanto, si yo era soltera
celebro este acuerdo de unión civil, mi pareja, mi conviviente civil se muere, yo en estricto rigor debería ser soltera. No soy viuda como ocurriría en un matrimonio, no sé si me explico. Perfectamente. Por lo tanto, pese a que mi pareja se muere, yo no voy a ser viuda, lo cual es bastante raro, y yo creo que ahí hay un problema de técnica legislativa porque yo recupero mi estado civil anterior. Pero bueno, avanzando un poco eso en cuanto a los derechos sucesorios, efectivamente aquí sí hay un reconocimiento. También hay un reconocimiento en cuanto a que las parejas de unión civil también van a poder acceder a ciertas instituciones dentro del derecho de familia que tienden a proteger a la familia. Por ejemplo, la declaración de bien familiar. Van a poder solicitarlo sin perjuicio que también ahí se hacen unas críticas respecto a esta institución de la manera en que podría ser dejada sin efecto dentro del acuerdo de unión civil. Eso respecto de los derechos. Por otro lado, en cuanto a las deficiencias que uno podría notar y que después ahí vamos a poder ir conversando un poco más, no se abarca el tema de los alimentos, no se abarca el tema de la afiliación. Sí hay un avance y un reconocimiento en materia de cuidado personal, que algo nosotros estuvimos conversando un poco antes. Sí, y eso sería bien importante que usted nos ayudara a definir y a separar el tema de la afiliación con el cuidado personal. A ver, en el acuerdo de unión civil no afecta la afiliación, no la afecta. Vale decir, si dos personas celebran este contrato y una de ellas aporta hijos a esta relación, no significa que este conviviente civil pase a ser padre o madre. Eso como primera cosa. Vale decir, estos niños van a conservar como padre o madre los que tenían con anterioridad. Este conviviente civil tampoco va a poder adoptar estos niños, salvo que se cumplan una serie de requisitos y en definitiva postularía como cualquier persona, pero no en una calidad mejorada por ser el conviviente civil desde el punto de vista legislativo. Y lo mismo respecto a la afiliación, no cambia, no altera la afiliación el acuerdo de unión civil. Lo que sí mejora el conviviente civil para los efectos de poder solicitar el cuidado personal de los niños. En ese sentido sí se mejora porque hay una modificación en ese sentido que señala que los niños cuando son entregados a terceras personas se prefieren a los ascendientes y ahora se agrega y también se preferirá al conviviente civil y que es la situación que vimos recién del primer juzgado de familia de Santiago. Teniendo claro ya algunos aspectos técnicos, Jaime, ¿cómo ves tú que cambia la sociedad? Porque lo hablábamos en la presentación del programa, este cambio del modelo. ¿Están conformes ustedes? Han hablado de ciertos vacíos existentes básicamente en relación a la afiliación. Sí, mira, yo tiendo a ver el vaso medio lleno. Hoy día existe un acuerdo de unión civil que antes no existía. Y por lo tanto existe la posibilidad de que las parejas regulen los efectos, digamos, de sus afectos, los efectos jurídicos en concreto. Tengo que decir también, soy activista de la diversidad sexual, que esta no es la meta última. La meta última, que tampoco es la última, pero una meta simbólica, es el matrimonio igualitario, porque finalmente seguimos pensando que se generan figuras alternativas para no, ejercer disrupción sobre códigos culturales y más bien sobre percepciones parlamentarias o percepciones gubernamentales. Porque aquí tenemos que entender también que cuando, por ejemplo, hablamos de la crisis de representación, de que no están todos representados en el Congreso, también podemos pensar en los parlamentarios que no están todas las ideas de la sociedad representadas en el Congreso, están subrepresentadas. Si tú te pones a pensar que, por ejemplo, hoy día un 54, un 55% de los chilenos está de acuerdo con el matrimonio igualitario, y eso lo llevas, lo extrapolas al voto parlamentario, ese 55% no está representado. Entonces, muy importante en el nivel simbólico, lo que hay detrás del acuerdo de unión civil. Para las minorías sexuales y para la organización, evidentemente, esto es un paso, pero no es el paso definitivo. Sabemos también, como te digo, que el matrimonio no es la punta de nuestras demandas, pero sí esto es muy importante. ¿Y qué nos interesa del acuerdo de unión civil? Efectivamente, la regulación de estos efectos jurídicos derivados de las relaciones, claro, pero también nos interesa la capacidad que hay para instalar discurso. Te voy a dar un ejemplo. Antes de la ley antidiscriminación, la 20.609 en 2012, en Chile se usaba muy poco la palabra discriminación. No estaba en el lenguaje corriente la palabra discriminación. La ley contribuyó no solamente a aportar una herramienta legal para subsanar los problemas derivados de la discriminación, sino que también instaló un vocablo. Y aquí va a pasar algo interesante. Cuando empiezan a aparecer las primeras fotos de parejas afuera del registro civil, celebrando sus uniones cual si fuera matrimonio, vamos a generar códigos de naturalización de las relaciones homosexuales que para muchos debían ser hasta el momento invisibles. Ojalá, para muchas personas de ciertos sectores conservadores que esto se maneje entre cuatro paredes. No, aquí vamos a ver una eclosión
de la diversidad familiar chilena, y creo que en el nivel simbólico ese es un gran aporte. Y eso precisamente era lo que le quería preguntar a Alejandra, ¿cómo se trabaja en este reconocimiento social que habla Jaime? ¿Cómo debemos trabajar todos como sociedad? O sea, primero yo creo que la sociedad chilena ha tenido una deuda gigante. O sea, hay que pensar que la legislación en materia de matrimonio es del siglo XIX, el Código Civil es de 1857, la Ley de Matrimonio Civil es de 1884 y estuvo básicamente inalterada por más de 100 años. O sea, lo que ha sucedido en Chile y en el fondo, y cuando se instala, nunca hay que olvidarse que cuando se instala la Ley de Matrimonio, el Código Civil, 1/3 de los niños nacían fuera del matrimonio. Y sin embargo se instala esta legislación para dejar a esos niños totalmente excluidos de la posibilidad de ciudadanía completa, digamos, ¿cierto? Porque quedaban como hijos ilegítimos, y pese a que todos tenían un padre, sin duda que existía ese padre biológico, digamos, pero la ley decía no, este padre para la ley no existe, ¿ya? Porque el hombre no lo reconocía. Entonces, no solo ha sido la comunidad LGBTI la que ha estado marginada, sino que básicamente, gracias a la legislación, que además concentraba a los hijos ilegítimos en los sectores de menor ingreso, una parte importante de la población. Recordemos lo que costó eliminar las diferencias entre los hijos dentro y fuera del matrimonio. O sea, eso fue recién en el año 1999, y después de años, más de 4 años, que estuvo la discusión en el Parlamento. Entonces, en ese sentido, las élites chilenas han utilizado claramente la legislación civil para imponer un modelo de familia al resto de la sociedad, ¿ya? Y en eso han sido brutales, ¿ya? Eso ha habido una exclusión muy, muy grande, y en ese sentido yo comparto lo que dice Jaime. O sea, sin duda que hay mucho que avanzar, pero esto es un avance increíble. Y me parece increíble, uno dirá en 4 años mucho tiempo. Para lo que ha sido la historia chilena es bastante inusual. O sea, por primera vez las élites se están poniendo un poco más cercanas a las demandas sociales. Y en ese sentido, magistrada, ¿cuáles son las principales dificultades que tienen los jueces para dictaminar ciertos asuntos con la ley que existía y también con el acuerdo de unión civil? ¿Qué es lo que visualiza usted y que pueda plantear aquí, que podamos conversar entre todos? Lo que pasa es que yo lo que puedo visualizar como problemas o eventuales problemas que podríamos tener en esta legislación, y que más allá de los aspectos técnicos, y un paréntesis, yo también tiendo a ver el vaso de la mitad lleno, en el sentido que sin duda esto es un gran avance, pero me parece que este gran avance que se plasma en la ley, lo cierto es que también debería haber estado acompañado de una mayor protección a este acuerdo de unión civil. Y te lo digo directamente, o sea, yo hoy día en la mañana, pensando en las falencias, a propósito de la invitación que ustedes nos hicieron hoy día, me parece que, si bien es cierto, nosotros vamos a poder revisar todas y cada una de las materias que se contemplan en la ley, pero lo cierto es que al final del día tú te das cuenta que la protección no es total. Y lo voy a poner un ejemplo bien claro para que se note y no caer en un aspecto tan técnico. El acuerdo de unión civil se puede acabar en forma unilateral y solamente yendo al registro civil, cosa que en el matrimonio no ocurre. Si alguien se quiere divorciar, sí o sí tiene que ir a un tribunal y cumplir con una serie de ritualidades y con un procedimiento establecido por ley. Además de eso, dentro de la ritualidad está la notificación que se debe realizar, tiene que ser ante un juez, el juez tiene que hacer un llamado a conciliación, porque la idea es preservar la familia matrimonial, y obviamente además acreditar los puntos de pruebas que tienen que ver con el cese de la convivencia. Hay otros aspectos más, pero estoy tratando de simplificar. En el acuerdo de unión civil pueden ir las 2 personas de común acuerdo o una en forma unilateral. Por el solo hecho de hacer la inscripción del cese de la convivencia o de caducidad o de expiración, creo que dice la ley, respecto al acuerdo de unión civil, se extinguen todos los derechos. Vale decir, si alguien quiere demandar, por ejemplo, de declaración de bien familiar, mientras esta familia está junta y por algún motivo se separan, y es ahí donde efectivamente uno quiere solicitar la declaración de bien familiar, ¿qué podría hacer el otro conviviente civil? Ir e inmediatamente subinscribir el cese. Por lo tanto, una vez que se presente la demanda, ¿cuál va a ser la excepción o la defensa del otro conviviente civil o ex conviviente civil a esta altura? Decirle, ya no estamos juntos. Y de hecho ya se inscribió y los efectos empiezan a operar inmediatamente. ¿Y qué opinas de eso, Jaime? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurrió eso en esta ley, en el desarrollo de esta ley? O sea, creo que el punto que toca la magistrada es relevantísimo, en el sentido de que evidentemente es una legislación que tiene vacíos, y como muchas de la legislación chilena, y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Creo que, te lo voy a poner en grande, creo que estamos en una lucha cultural, ¿no es cierto? Hay 2 paradigmas en conflicto. Está el paradigma de las verdades reveladas. Muchos legisladores dicen que actúan jurídicamente y que legislan jurídicamente, pero en realidad, digamos, legislan en base a un sistema de verdades reveladas, porque eso es la verdad.
voy a hacer un paréntesis, me acuerdo que a propósito de la ley de filiación y de los hijos legítimos y ilegítimos, el senador Hernán Larraín dijo que la ley no podía ser igual lo que Dios había hecho distinto. Cierre paréntesis. Está el paradigma de la verdad revelada y está el paradigma de los derechos humanos. Yo creo que esa tensión, que es una tensión social, está representada también en el Parlamento. Y tenemos un grupo de legisladores que hizo todo lo posible para que esta legislación se pareciera lo menos posible a un matrimonio. Y eso significó dejar en desmedro, entre otros, a los niños, pero también a los convivientes civiles, de acuerdo al caso que acaba de manifestar Claudia. Entonces, yo creo que una vez que esté en vigencia esto y que comiencen a darse los primeros problemas derivados de este tipo de las falencias, se va a tener que llegar a una revisión de esta ley. Y lamentablemente porque las leyes en Chile no salen lo ajustadas a la realidad social que es, y como digo, salen permeadas de ideología o bien salen permeadas de religión. Y Alejandra, ¿qué experiencia existe al respecto en otros países? Porque vemos que en Argentina está, por ejemplo, ya el matrimonio igualitario, pero en Chile existe esta ley que es una cosa paralela, seguramente. No sé qué experiencia nos pueden contar de otros países. Bueno, ahí te reconozco que, lo que sucede es que generalmente esto es un primer paso para eventualmente llegar al matrimonio igualitario. Lo que pasa es que, bueno, en el país en el que estamos, donde hay una serie de problemas que ya dijo Jaime, en el fondo cuán representada está la sociedad chilena en el Parlamento y en el Congreso. Sabemos que están unos sectores muy representados y otros sectores muy poco representados, digamos, y los que suelen estar más representados son sectores más bien conservadores y, bueno, y grupos de la élite, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ahí hubo una lucha, claramente, uno, porque esto se llamara otro nombre, ¿cierto? Porque no vaya a tener el nombre de matrimonio y por nunca darle un estatus similar al matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que, en el fondo, aquí la amenaza y el discurso clásico en esto, ¿cierto?, es que se hace un acuerdo de unión civil y eso, ¿qué es lo que hace? Va a destruir el matrimonio y se cree que familia es sinónimo de matrimonio, lo cual es obviamente discutible por lo menos, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido no es extraño todos estos problemas que está señalando aquí Claudia, ¿ya? Pero lo que yo quisiera rescatar es que en países como en Francia o en Inglaterra, cuando se crearon estas instancias, lo que se trató de hacer es justamente de proteger no solo a la pareja y también a los hijos involucrados, ¿ya? Entonces, si bien siempre hay estas tensiones, eventualmente se han ido resolviendo. Inglaterra avanzó hacia el matrimonio igualitario, Argentina también y muchos otros países, digamos, porque finalmente acá hay una lucha por reconocimiento, lo que decía Jaime, el tema de la discriminación. Acá finalmente es un avance, pero digámoslo, también se sigue discriminando, porque por algo no se le quiere reconocer el mismo estatus, digamos, ni con los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Magistrada, ¿y cómo se está preparando el Poder Judicial, los tribunales de familia para enfrentarse a este nuevo escenario? A ver, la verdad es que distintas instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial, estoy pensando por ejemplo en la Asociación de Magistrados, estoy pensando en el Estudio de Estudios Judiciales, el Instituto de Estudios Judiciales por ejemplo, están dictando charlas y distintas capacitaciones, y no solamente abordadas desde el punto de vista del legislativo propiamente tal, sino que también donde participan psiquiatras, participan psicólogos, en el fondo para tener también una mirada interdisciplinaria de esto y poder entender la ley en su conjunto. Y en definitiva también entender y que todos tenemos que asumir, y como tú bien decías al principio, que esto es un cambio de paradigma. Significa reconocer nuevas formas de familia a las cuales unos más, otros menos, estamos más o menos acostumbrados. Pero en definitiva, la única forma de poder ya empezar a involucrarse en esto es con debate, estudiar y asistir a los distintos foros y charlas. Y bueno, y promoverlo como lo están haciendo ustedes también a través de estos programas. ¿Puedo agregar un punto? Sí. Me parece muy bien el tema de la capacitación, pero también hay algo relevante en la sensibilización. Lo que a nosotros nos da miedo muchas veces es exponernos en nuestra sexualidad, en nuestra orientación sexual, en nuestras demandas derivadas de nuestra orientación sexual y de las convivencias del mismo sexo, por ejemplo, un juez de familia, o por ejemplo, no sé, a un empleador. En ese sentido, quiero decir, no solamente esto es una cosa de apropiación cognitiva, sino que también es de apropiación sensible, de entender que el mundo ha cambiado, que los magistrados entiendan que el mundo ha cambiado y no quedarse con esta cosa un poco, con esta estructura rígida que muchas veces uno tiende a pensar que es el Poder Judicial. No digo que lo sea, pero por lo menos en la percepción está que hay ciertas rigideces
y esas rigideces solo se mejoran con empatía. Los quiero invitar a que hablemos detalladamente de esos temas, pero antes que revisemos unas cifras que las tenemos preparadas para que entremos en materia clara y precisa respecto a este tema. El 47% de los chilenos que viven en pareja sin estar casados tiene menos de 35 años. Las ciudades con mayor porcentaje de parejas que solo conviven son Rancagua, Antofagasta, Copiapó y Valdivia. 79% de los jóvenes está de acuerdo con la unión civil para parejas del mismo sexo. 10% de las personas del mismo sexo declaran tener hijos. Ahí veíamos, ustedes hablaban de discriminación, de algunos temores. Jaime, ¿podrías detallarnos cuáles son, no solo al enfrentarse a jueces de familia, sino que al enfrentarse a diferentes situaciones también, como por ejemplo en el retail, en temas financieros, qué sé yo? Yo tengo una fundación que se llama País para Todos y nuestro foco es diversidad sexual y empleo. Lo que nosotros queremos es que los empleadores, tanto el empleador público como el privado, entiendan primero que van a tener que venir una serie de beneficios extendidos para las personas que antes estaban casadas y ahora también para aquellas que suscriben un acuerdo de unión civil. Pero para yo hacer valer el beneficio que tengo, por ejemplo, permisos, días por contraer esta unión civil, para yo poder hacer valer ese beneficio, yo tengo que declararle primero a mi empleador que soy gay o que es una mujer lesbiana. ¿Y cómo sé yo cómo va a reaccionar ese empleador? ¿Cómo sé yo si el Departamento de Recursos Humanos está lleno de personas prejuiciosas que considera que la homosexualidad es algo aberrante, que es algo feo, que es algo anticristiano, etcétera? ¿Cómo sé yo como empleado, digamos, qué mecanismos tengo yo como empleado para hacer valer mis derechos? Entonces, hay dos niveles, el nivel de la exigencia del derecho, pero el nivel de la sensibilización. Y vuelvo al punto, porque en este tema del trabajo es muy importante que quienes somos gays, por ejemplo, podamos hacer lo que hace todo el mundo, que es poner una fotografía de nuestra familia en el escritorio, que es poder comentar qué hicimos con nuestro hijo o qué hicimos con nuestra pareja el fin de semana. Eso que puede parecer algo muy chico, en verdad es algo muy grande. Y te quiero solamente llegar a un punto. La literatura internacional ha demostrado de distintos países que trabajadores que son gays o que son lesbianas y que viven ocultos en de sus identidades sexuales y que tienen que inventarse una vida son trabajadores más infelices, menos productivos, etc. ¿Y para qué hablar de las personas transexuales? Ni siquiera pueden tener un trabajo. Jaime, Alejandra, enfocándonos netamente en el acuerdo de unión civil, ¿cómo derribamos entonces todos estos prejuicios? ¿Cómo trabajamos para eso? Bueno, yo comparto plenamente lo que dice Jaime, o sea, esto no es un problema que se va a resolver solo con la ley, o sea, evidentemente lo ideal es que a futuro se avance de acuerdo de unión civil a matrimonio igualitario, pero sin duda que en el fondo acá, por ejemplo, estamos en crisis con el sistema educacional. Bueno, la educación tiene mucho que decir sobre esto, digamos, sobre el tipo de sociedad, sobre la importancia de la tolerancia, sobre la importancia de la convivencia, sobre la importancia de respetar a las personas independiente de su género, de su orientación sexual, de su color de piel, de su clase social. O sea, en Chile somos expertos en diferenciar la sociedad, digamos, y la legislación muchas veces, como yo contaba con el tema de esta distinción entre los hijos legítimos y ilegítimos, o lo que se está haciendo ahora con el acuerdo de unión civil, lo que se hace es separar las aguas, es decir, mira, unos pueden optar a este tipo de unión y otros, los privilegiados, pueden optar a este otro tipo de unión. Unos hijos son clase A y otros hijos son clase B. Y bueno, y en Chile siempre hacemos eso, ciudadanía clase A, B, C, D, hasta Z, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay una responsabilidad. Yo creo que toda persona que tenga alguna autoridad, ya sea desde una sala de clases, un colegio, una empresa, una institución educacional, un gobierno, tiene que poner como un punto central el tema de la convivencia, el respeto y idealmente la acción afirmativa, o sea, grupos que sabemos que tienen mucha dificultad para incorporarse y para acceder sobre todo a situaciones de poder, hacer acciones afirmativas para incorporar a esos que están quedando fuera. Magistrada, ¿y qué va a pasar con aquellas personas que se sientan discriminadas? ¿Dónde pueden recurrir? ¿A los tribunales de familia? ¿Dónde tienen que hacer una denuncia? ¿Cómo la ley castiga esto? Lo que pasa es que la ley que recién Jaime señalaba
efectivamente ya existe una ley de antidiscriminación y que ya tiene un procedimiento establecido. Nosotros, como tribunales de familia, no somos los llamados a conocer estas materias. Nosotros solamente tenemos las competencias que nos da la 19.968 y que obviamente tiene que ver con nuestra judicatura y con nuestra competencia. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, cuando dos personas, o una pareja que firmó el acuerdo de unión civil quiere recurrir a un banco y complementar renta para pedir un crédito hipotecario? Lo que pasa Los bancos, es que, perdón, el retail, los bancos están obligados a darle el crédito si es que cumple con los requisitos, obviamente, y complementar renta. si cumple con los requisitos, evidentemente sí. Acuérdese que el acuerdo de unión civil es un estado civil, es un nuevo estado civil, así como lo es el matrimonio. El acuerdo de unión civil es un nuevo estatuto jurídico. Para todos los efectos, ellos pueden actuar en la vida legal, como si fuesen matrimonio. Por lo tanto, yendo directamente a la pregunta, si pueden o no complementar renta, sí. Y si cumple con los requisitos bancarios, sí, por supuesto que sí. ¿Y cuál es la importancia de que hayan cambiado las competencias de los tribunales civiles a tribunales de familia? A ver, cuando se plantearon inicialmente los proyectos de ley, los apuntaron porque de partida el acuerdo de unión civil, que no se llamaba así, pasó por ser el PUC, pasó por el ABC y pasó por el ABP, inicialmente se plantearon, y con una serie de siglas más, porque hubo, creo que si no me equivoco, Jaime, 11 proyectos, si no me equivoco. Muchísimos desde el año 2005. Yo conté 11, tal vez me puedo quedar un poco corta. Pero bueno, los más importantes fueron los que yo nombré y inicialmente esto se planteó como un acuerdo o como una regulación netamente patrimonial. Y por lo tanto todas las competencias o todos los conflictos que se derivaban tenían que ser vistos por los tribunales civiles, que generalmente están asociados más a competencias de índole patrimonial. Y además el acuerdo o estos acuerdos de unión civil o PUC o ABC, como fuese, se iban a celebrar en una notaría. Por lo tanto, revestían o tenían las características de un contrato civil, de un contrato de índole patrimonial. Por lo tanto, a través de las luchas que se hicieron y de las distintas presiones que se hicieron por los distintos movimientos, obviamente esto ya fue tomando un cariz, que era lo que se buscaba, que efectivamente se reconociera una nueva situación familiar. Y es por eso que también se acepta por parte de los legisladores que esta unión civil tenga un reconocimiento en el registro civil y por lo tanto todas y cada una de las materias se vean en sede familia. Es porque en definitiva se está haciendo un reconocimiento de una nueva institución o de un nuevo estado civil y que por lo tanto tiene que ser regulado o conocido o resuelto, según el caso, en tribunales de familia. En este programa es muy importante las consultas de las personas que tienen algunas dudas que son a veces muy simples, pero que imaginamos que son importantes de responder por especialistas. Estas son las preguntas ciudadanas. ¿Podrá mi conviviente reconocer como carga familiar a mis hijos? Magistrada. A ver, como carga de familia, sí. Pero esto, vuelvo a insistir en el punto, que esto no tiene que ver con la afiliación, tiene que ver más bien con el cuidado personal. El hecho de que una pareja aporte hijos a este acuerdo de unión civil no le va a cambiar la afiliación. Si lo quiere reconocer como carga, tendrá que pedir el cuidado personal para que pueda ser reconocida como tal, como carga, ya sea en FONASA, por ejemplo, porque por ejemplo en ISAPRE puede simplemente ponerla como carga y no va a necesitar el cuidado personal, y por ejemplo para los efectos de hacer algún trámite en alguna municipalidad o tener algún tipo de beneficio en el consultorio, sí, evidentemente va a tener que contar con el cuidado personal o proteccional según el caso. Vamos con la siguiente pregunta. Si firmo el acuerdo, ¿puedo pedir una especie de sociedad conyugal? Magistrada. A ver, el régimen patrimonial que rige el acuerdo de unión civil, por regla general, va a ser la separación de bienes y se puede pactar en forma específica, es decir, por los convivientes civiles, ellos pueden pactar un tipo de comunidad. Ahí la pregunta era si era un tipo de sociedad conyugal. Sí, la comunidad de bienes tiene que ver justamente con eso, con que ambos aportan distintos bienes a esta unión civil y van a ser por partes iguales. No es específicamente una sociedad conyugal, sino que es una comunidad que también está regulada en el Código Civil. ¿Y eso qué les parece a ustedes, Jaime? O sea, yo creo que es el régimen que más se ajusta a la realidad de las parejas de distinto o igual sexo. Creo que los problemas de la unión civil no van por ahí, ¿no es cierto? Tienen que ver efectivamente con materias más de, por ejemplo, filiación y otros.
Por supuesto. Pero si te entendí bien, entonces uno puede, o sea, por defecto es separación de bienes, pero uno puede optar a comunidad de bienes. Pero ojo que comunidad de bienes, matrimonio heterosexual, significa en el fondo el administrador final es el hombre. Lo que pasa es que aquí en un principio se había planteado como regla general la sociedad conyugal, pero claramente la sociedad conyugal hace una diferencia entre la administración del hombre y la mujer. Y como esto se miraba como también como un acuerdo de unión civil en parejas homosexuales, iba a ser difícil decir o de dos mujeres o de dos hombres, da lo mismo, quién iba a ser el administrador, por lo tanto se optó por la comunidad. La comunidad como tal existe y que es distinto a la sociedad. ¿El de participación de los gananciales son regímenes absolutamente distintos. Okay. En materia de matrimonio está la separación total de bienes, está la sociedad conyugal y está la participación de los gananciales. En el acuerdo de unión civil está separación total de bienes y está la comunidad, punto, que se rige por las reglas del cuasi contrato, que son instituciones distintas. O sea, perdón, diría Jaime, entonces tiene una mejor situación la del acuerdo de unión civil que el matrimonio, porque la comunidad de bienes para el caso de las mujeres es bastante nefasta. Lo que pasa es que son optativas. Uno en el matrimonio puede elegir el régimen patrimonial, nadie está obligado a la sociedad. Pero por defecto es comunidad. Pero uno puede pactar otra cosa. Sí, pero simbólicamente tampoco es bueno que exista una institución de esa naturaleza, si esa es la verdad. O sea, donde existe un administrador. Claro, solo por el género. Por el hecho de determinado tipo de genitales. Si uno no quisiera, es cuestión de no pactarlo. Y por eso también la sociedad conyugal se está revisando y se quiere replantear absolutamente. Pero a lo que yo voy, así en términos legales, en cuanto al matrimonio, uno puede elegir el régimen. Si yo no digo nada, me quedo en sociedad conyugal, claro. Y eso no significa que después no lo pueda cambiar. Sí, lo puedes cambiar. Lo puedo cambiar. Y en el caso del acuerdo de unión civil, lo mismo. Si yo nada digo, separación de bienes. Pero si yo después quiero pactar este régimen de comunidad, lo puedo hacer. Y si de comunidad quiero volver a separación, también lo puedo hacer cumpliendo con una serie de requisitos legales, escritura pública, suscripción, etc. Pero esas son las diferencias desde el punto de vista patrimonial. Esa es la idea, que conversen entre ustedes. Vamos con la última pregunta. Yo tengo hijos de un matrimonio anterior y quiero firmar el acuerdo de unión civil con mi actual pareja. ¿Estos hijos que yo tengo del matrimonio anterior van a tener derechos sucesorios sobre mis bienes? Magistrada. Sobre los bienes de ella. Claro. A ver, y vuelvo a repetir, la afiliación acá nos altera con el acuerdo de unión civil, que me da la impresión que hay harta confusión ahí, que se está como empezando a asimilar una especie de adopción, o yo estoy percibiendo mal las preguntas. Pero vuelvo a insistir en el punto para que quede bien claro. El hecho de que yo celebre un acuerdo de unión civil y yo aporto hijos a este contrato, no les va a cambiar en nada quién es el padre o quién es la madre. Por lo tanto, si yo, madre, celebro un acuerdo de unión civil contigo, Pablo, para hacerlo más claro, y yo fallezco, mis hijos van a tener los mismos derechos hereditarios. Se les va a ver disminuido porque obviamente voy a tener que respetar tus derechos sucesorios. Pero mis hijos, respecto a mis bienes, sí, siguen siendo herederos. Hablábamos de cifras hace un rato y son 1.500 las parejas que han pedido hora hasta el momento. ¿Esto cumple con las expectativas que tenían ustedes? Yo creo que lo supera largamente. ¿Sí? Supera largamente las expectativas. Hay muchas parejas que han pedido hora sin, digamos, poderse firmar el acuerdo ahora. Recordemos que se va a poder firmar desde el 22 de octubre. Yo creo que el dato más sorprendente es la composición de ese número. Un 60% de las parejas de esas 1.500 y algo que han firmado... 1.560 y algo, creo. El 60% son parejas heterosexuales. Y aquí uno de los argumentos que se dio cuando hubo la discusión legislativa era que esto era una ley hecha a medida y para los homosexuales. Y se demostró que existen un montón de parejas heterosexuales que por distintas razones no han querido o no han podido, pero básicamente no han querido casarse. Y eso es relevante porque pone en su real dimensión para quiénes son las leyes. Y en este caso las leyes son para ambos tipos de personas. Se nos acaba el tiempo. La verdad es que un tema ultra interesante porque como Estado tenemos que prepararnos para enfrentarnos a este nuevo modelo de familia. Les queremos agradecer a la magistrada por venir, Jaime, gracias, Alejandra. Pablo. Gracias. Y a ustedes también que nos sigan en las diferentes plataformas web del Poder Judicial con este programa Hablemos de Justicia.